Niños de quinto básico, les habla su profesora de lenguaje, Natalie Rivera, y en el día de hoy, en conjunto con el profesor Eduardo, conoceremos el cuento. Para ello, vamos a ver la siguiente presentación. Bueno, niños, como te decía, vamos a ver el cuento, y para ello vamos a leer lo siguiente. Un elefante ocupa mucho espacio. Que un elefante ocupa mucho espacio lo sabemos todos, pero que Víctor, un elefante de circo, se decidió una vez a pensar en elefante, esto es, a tener una idea tan enorme como su cuerpo. Eso algunos no lo saben y por eso se los cuento. Verano. Los domadores dormían en sus carromatos alineados a un costado de la gran carpa. Los animales velaban desconcertados. No eran para menos. 5 minutos antes, el loro había volado de jaula en jaula, comunicándoles la inquietante noticia. El elefante había declarado huelga general y proponía que ninguno actuara en la función del día siguiente. ¿Te has vuelto loco, Víctor?, le preguntó el león, asomando el hocico por entre los barrotes de su jaula. ¿Cómo te atreves a ordenar algo semejante sin haberme consultado? El rey de los animales soy yo. La risita del elefante se desparramó como papel picado en la oscuridad de la noche. Ja, 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 ja. El rey de los animales es el hombre, compañero, y sobre todo aquí, tan lejos de nuestras selvas. ¿De qué te quejas, Víctor?, interrumpió un osito, gritando desde su encierro. ¿No son acaso los hombres los que nos dan techo y comida? Tú has nacido bajo la lona del circo, le contestó Víctor dulcemente. La esposa del criador te crió como madera. Solamente conoces el país de los hombres y no puedes entender aún la alegría de la libertad. ¿Se puede saber para qué hacemos huelga?, gruñó la foca, coleteando nerviosa de aquí para allá. ¡Al fin! ¡Buena pregunta!, exclamó Víctor, entusiasmado, y ahí nomás les explicó a sus compañeros que ellos eran presos, que trabajaban para que el dueño del circo se llenara los bolsillos de dinero, que eran obligados a ejecutar ridículas pruebas para divertir a la gente, que se los forzaba a imitar a los hombres, que no debían soportar más humillaciones, y que patatín y que patatán. Y que patatín fue el consejo de hacer entender a los hombres que los animales querían volver a ser libres, y que patatán fue la orden de huelga general. «¡Bah, pamplinas!», se burló el león. «¿Cómo piensas comunicarte con los hombres? ¿Acaso alguno de nosotros habla su idioma?» «Sí», aseguró Víctor, «el loro será nuestro intérprete». Y enroscando la trompa entre los barrotes de su jaula, los dobló sin dificultad y salió afuera. Enseguida abrió una tras otra las jaulas de sus compañeros. Al rato, todos retozaban en los carromatos, hasta el león. Los primeros rayos del sol picaban como abejas zumbadoras sobre las pieles de los animales, cuando el dueño del circo se desperezó ante la ventana de su casa rodante. El calor parecía cortar el aire en infinidad de líneas anaranjadas. Los animales nunca supieron si fue porque el dueño del circo pidió socorro y después se desmayó apenas pisó el césped. De inmediato, los domadores aparecieron a su auxilio. «¡Los animales están sueltos!», gritaron a coro, antes de correr en busca de sus látigos. «Pues ahora los usarán para espantarnos las moscas», les comunicó el loro. No bien los domadores lo rodearon, dispuestos a encerrarlos nuevamente. «Ya no vamos a trabajar en el circo. Huelga general decretada por nuestro delegado, el elefante». «¿Qué disparate es este? ¡A las jaulas!», y los látigos silbadores ondularon amenazadoramente. «Ustedes a las jaulas», gruñeron los
orangutanes, y allí mismo se lanzaron sobre ellos y los encerraron. Pataleando furioso, el dueño del circo fue el que más resistencia opuso. Por fin, también él miraba correr el tiempo detrás de los barrotes. La gente que esa tarde se aglomeró delante de las volterías las encontró cerradas por grandes carteles que anunciaban: circo tomado por los trabajadores, huelga general de animales. Entretanto, Víctor y sus compañeros trataban de adiestrar a los hombres. Caminen en 4 patas y luego salten a través de los aros de fuego. Mantengan el equilibrio apoyado sobre sus cabezas. No usen las manos para comer. Rebuznen, maullen, ladren, rujan. ¡Basta! ¡Por favor, basta!, gimió el dueño del circo al concluir su vuelta número 200 alrededor de la carpa, caminando sobre las manos. ¡Nos damos por vencido! ¿Qué quieren? El loro carraspeó, tosió, tomó unos sorbitos de agua y pronunció entonces el discurso que le había enseñado el elefante. Con esto, no, y esto tampoco, y aquello nunca más, y no es justo, y que patatín, y que patatán, porque o nos envían de regreso a nuestras selvas o inauguramos el primer circo de hombres animalizados para la diversión de todos los gatos y perros del vecindario. He dicho. Las cámaras de televisión transmitieron un espectáculo insólito aquel fin de semana. En el aeropuerto, cada uno portando su correspondiente pasaje en los dientes o sujeto en el pico en el caso del loro, todos los animales se ubicaron en orden frente a la puerta del embarque con destino a África. Claro que el dueño del circo tuvo que contratar 2 aviones. En uno viajaron los tigres, el león, los orangutanes, la foca, el osito y el loro. El otro totalmente utilizado por Víctor, porque todos sabemos que es un elefante que ocupa mucho espacio. Bueno, chicos, este es un cuento bastante entretenido, ¿cierto?, de la historia de estos animales del circo. Y para ello vamos a ver qué es el cuento y cuáles son sus características. Como les decía, ¿qué es el cuento? Es una narración breve que relata una historia ficticia protagonizada por un número de personajes y que se desarrolla en un ambiente, ¿cierto? Que tienen un acontecimiento central y que nos detalla mayormente acciones secundarias. ¿Qué elementos narrativos tiene el cuento? Bueno, como ya sabemos, el cuento posee personajes, ¿cierto? Pocos y sin evolución importante, como por ejemplo Víctor, el león, el loro, la foca y los domadores. También presenta acciones que tienen que ver con un acontecimiento central que se encamina rápidamente a la final y no se desarrollan acontecimientos secundarios. Por ejemplo, chicos, la huelga de los animales del circo. También podemos decir que el cuento se sitúa en un espacio y un tiempo, y generalmente los espacios son acotados y el tiempo varía de acuerdo con lo que se cuenta. En el caso de lo que leímos, ¿cierto?, el espacio era el circo. Y por último, encontramos a un narrador. Y el narrador es la persona, es la voz que nos cuenta la historia, ¿ya? Y en el caso de lo que leímos, un elefante ocupa mucho espacio, se trata de una voz que sabe todo lo que ocurre. Además, podemos decir que existe una caracterización de los personajes. En el transcurso de la narración se observan las características de estos personajes, cuáles pueden ser como gustos, intereses, motivaciones, ¿cierto?, frente a ciertos determinados hechos. Y dentro de esto, nosotros, como ya sabemos, podemos describir a los personajes de una forma física, al ver sus rasgos físicos, que yo los puedo ver fácilmente,
como por ejemplo si es alto, bajo, o rasgos psicológicos que tienen que ver con la personalidad o con la forma de ser. También es importante que sepas que todo cuento tiene una estructura narrativa. Y en primer lugar encontramos a una situación inicial, un quiebre, el desarrollo y un desenlace. En la situación inicial se presentan los personajes, el tiempo, el lugar de los acontecimientos y hay un estado de equilibrio, o sea, como que dentro de las circunstancias está como tranquilo, ¿ya? Por ejemplo, en un elefante de circo, en un día de verano, tiene una gran idea. Eso viene diciendo como una situación de equilibrio. Luego llega el quiebre, que ocurre un acontecimiento que rompe el equilibrio. Como por ejemplo, en el texto que al elefante se le ocurre hacer esta huelga general. Luego viene el desarrollo. Aquí, valga la redundancia, se desarrollan las acciones que suceden para restablecer este equilibrio, ¿ya? Y en este caso, acá es donde el elefante convence a todos los otros animales del circo que se nieguen a trabajar y que capturen a los domadores para que ellos lo adiestren. Todo eso tiene que ver con el desarrollo. Y por último, llega un desenlace en donde se solucionan los problemas y se restablece el equilibrio. En este caso, chicos, los animales logran su objetivo, que era su demanda, y son liberados y llevados a África. Entonces, en síntesis, podemos decir que el cuento es un texto breve que narra una historia y posee elementos como un narrador, que es la voz que cuenta la historia, ¿cierto? Acciones, el tiempo y espacio, y personajes. Y por otra parte tiene una estructura, y en ella encontramos que hay una situación inicial, donde hay un equilibrio, donde hay un quiebre, donde se rompe este equilibrio, un desarrollo, donde se buscan quizás acciones para restablecer este estado de equilibrio, y por último un desenlace, donde finaliza la historia y ya se restablece el equilibrio del relato. Bueno, niños, espero que hayas comprendido respecto a lo que ya conocemos del cuento, a sus características, ¿cierto? Que posee elementos, ¿cierto? Como las acciones, los personajes, el tiempo y el espacio, y el narrador, que es la voz que nos cuenta la historia, y también su estructura, que ya sabemos que hay un estado de equilibrio en una sesión inicial, que existe un quiebre, un desarrollo y finalmente un desenlace donde se restablece este estado de equilibrio. Junto con ellos, chicos, me despido, cuídense y nos vemos pronto.